¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Es un agrado nuevamente llevar una reflexión de la palabra del Señor. Pero hoy vamos a pausar el estudio que hemos estado realizando del libro de Juan. Justamente lo que hoy vamos a compartir tiene relación con el llamado que Dios nos está haciendo para este nuevo año. Y justamente tiene que ver con mejorar nuestra relación con Él. Y para eso vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 13, del versículo 11 al 14. Pero antes de ver la Escritura, vamos a pedir la intervención del Señor y del Espíritu Santo en esta mañana para que nos ayude a explicar su palabra y también que nos ayude a comprender y que abra todo entendimiento. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por permitirnos, Señor, estudiar su palabra, porque a través de ella, Señor, le conocemos mejor. A través de ella conocemos sus promesas. A través de ella, Señor, encontramos la fortaleza también para nuestras vidas. Te pido en esta mañana, Señor, que me ayudes a compartir su Escritura, Señor, y también que abra el entendimiento de todos aquellos que hoy o posteriormente verán o escucharán esta reflexión. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, del versículo 11 al 14. Lleva por título Saludos y doxología final. Dice así: Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Lo primero que nos podemos dar cuenta acá, en este saludo que realiza el apóstol Pablo, incluye la Trinidad. Y esto lleva por título ahí, saludo y doxología. Y doxología significa gloria, esplendor, grandeza. Entonces, cuando hablamos de doxología, lo que se está diciendo acá que es una forma de alabar a Dios. En este caso, específicamente o especialmente a la Trinidad. Y eso es lo que hace alusión el apóstol Pablo acá. De acuerdo a este saludo que él realiza, nosotros entendemos que la Trinidad, la palabra en sí en la Biblia no aparece, pero podemos ver la Trinidad actuando en el bautismo del Señor Jesucristo, ahí en Mateo 3:13. Cuando el Señor Jesús descendió a las aguas, vemos al Padre declarando su palabra, vemos esa paloma que viene sobre él, símbolo del Espíritu Santo, y vemos al Hijo. Entonces, creo que este año, lo importante, lo que el Señor nos está llamando este año, a mejorar nuestra comunión y nuestra relación con Él. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis en esta parte acá, y vamos a tratar de describir la Trinidad, de acuerdo como la menciona y en el orden que la menciona el apóstol Pablo acá. Lo primero que el apóstol Pablo está diciendo acá, la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos habla del Señor Jesucristo y su gracia, no está hablando de esa influencia divina sobre el corazón, ¿cierto? Y que refleja en el hombre la misericordia de Dios. Porque la gracia nosotros tenemos que entenderla también como ese favor inmerecido de parte de Dios, el cual usa a su Hijo para que esta gracia se haga manifiesta en el hombre. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7 dice así: Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Y aquí nos cabe inmediatamente preguntarnos, cuando dice me preparaste cuerpo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el Padre le crea un cuerpo a su Hijo para que éste lo ofrezca en sacrificio por el pecado. Dice ahí también en el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces aquí entendemos, el cuerpo del Señor Jesús fue creado ¿para qué? Para entregarlo por el pecado. Versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 40 del 6 al 8. Pero aquí ¿quién está hablando? En el versículo 7 vemos a Jesús hablando acá. Porque Él dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces vemos acá que parte, ¿cierto? El Señor Jesús viene y dice, voy a hacer tu voluntad. Sabemos que un proceso en el cual, cuando el Señor Jesús estuvo en Getsemaní, Él oró 3 veces al Padre para que pasara de Él la copa. Pero dice al final, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es decir, el Señor Jesús tenía la oportunidad de decir sí o no. ¿Voy a la cruz o no voy a la cruz? Pero al final Él cierra y dice, vengo para hacer tu voluntad. Entonces lo primero que nosotros vemos acá en este saludo, en esta doxología que dijimos del apóstol Pablo, es la gracia del Señor Jesús actuando. ¿Y cómo se manifiesta esta gracia? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo se manifiesta esta gracia? Yendo a la cruz. Y después el apóstol Pablo dice ahí, el amor de Dios. El amor de Dios. Y vemos acá en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios se manifiesta, se refleja, se hace visible en su Hijo. Él viene aquí a la tierra a morir en la cruz para que nosotros hoy tengamos vida. Y el versículo 10 ahí dice, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Ese es el amor. El amor de Dios, dice acá, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y como manifestación de ese amor, como señal de su amor, como evidencia de su amor, Él envía a su Hijo, dice, en propiciación por nuestros pecados. Y cuando hablamos de propiciación, es el acto por el cual alguien recibe el castigo de los pecados que otro comete. Eso hizo Jesús. Él recibió en su cuerpo el castigo que cada uno de nosotros debía recibir por nuestros pecados. ¿Y qué hace esto? Esto permite que el pecador arrepentido se pueda reconciliar con Dios. Entonces vemos ahí primeramente la gracia del Señor Jesucristo actuando. Posteriormente vemos el amor del Padre manifestado en su Hijo. Y ahora el tercer punto habla y la comunión del Espíritu Santo, dice ahí el apóstol Pablo, sea con todos vosotros. Amén. La comunión tiene que ver con koinonía, con asociación, participación, relación, compañerismo. Aquí el apóstol Pablo nos está llamando a tener comunión con el Espíritu Santo, a tener una relación con el Espíritu Santo, a hacernos amigos, partícipes con el Espíritu Santo, a tener un compañerismo con el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá, y nunca debemos olvidar lo que interviene acá. ¿Quién interviene para que hoy nosotros podamos tener vida? Para que hoy nosotros podamos decir, sí Señor, me arrepiento, creo en ti y confío que lo que Jesús hizo en la cruz es por mi bien. ¿Interviene Jesucristo? ¿Cómo interviene Jesucristo? Nunca se nos debe olvidar que Él fue el sacrificio ofrecido, porque no existía otra forma de aplacar la ira del Padre, porque el Padre estaba enojado con el hombre, pero la única forma de aplacar esa ira es
era por intermedio de un sacrificio, pero no de animales, porque Dios ya estaba cansado de ese sacrificio, ya no quería animales. Entonces llegó un momento y dijo el Señor, esta es la última oportunidad que le doy al hombre. ¿Y qué otra cosa dijimos hoy? El amor del Padre, creando un cuerpo para su Hijo, para que éste lo entregara en un cruel y despiadado sacrificio. Eso hizo Dios. Creó un cuerpo para su Hijo, para que Él viniera a la tierra y se sacrificara en un cruel y despiadado sacrificio. Y número 3, la comunión del Espíritu Santo, ese compañerismo, esa relación permanente que debemos tener con el Espíritu Santo. Y de acuerdo a esto, como dijimos al comienzo, vemos acá actuando a la Trinidad. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos claro? Porque uno de los pilares de nuestra fe justamente es la Trinidad. Y ya antes de ir o continuar, deseo realizar una pregunta. ¿Dónde habita el Señor antes de crear todas las cosas? ¿Dónde habitaba el Señor? Sabemos que Él es espíritu, pero ¿dónde habita? Y esto es maravilloso, amado, lo que nos dice acá el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué maravilloso acá. Mira, dice la Escritura acá, que Dios habita en la eternidad. Él habita, Él no tiene principio ni fin. Él es presente y dice además, yo habito en la altura y en la santidad. Por eso la Escritura dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, con aquel que reconoce su condición, con aquel que le dice, sí Señor, yo entiendo que solo no puedo, que necesito de usted. Con ese también habita el Señor. Y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Por qué? Porque solamente el humilde va a reconocer que tiene necesidad de Dios. No el altivo, no el orgulloso. Porque para él no, Dios no le es necesario. Pero Él habita con los humildes. ¿Y para qué? Para hacer vivificar el corazón de los quebrantados. Cada vez, amado, que nosotros vamos delante de la presencia del Señor, cada vez que nos postramos delante de Él, cada vez que derramamos nuestro corazón delante de Él, nos humillamos delante de su presencia, nuestro corazón se quebranta y reconocemos nuestro ser y vemos quién es Él, dice el Señor, yo habito contigo. Y sabes acá lo que nos lleva a esto a entender quién es Dios o cómo es Dios. En primer lugar, Dios es autoexistente. Dios es autoexistente. Nosotros vivimos en un mundo físico con dimensiones de tiempo, en espacio, en longitud, anchura, ¿cierto? Pero Él no. No obstante, Dios habita en el ámbito espiritual, fuera del alcance de nuestros sentidos físicos. Que Dios viva en la eternidad significa que Él es eterno, sin principio y sin fin. En la eternidad de Dios no existe pasado ni futuro, solo existe el presente. Por eso el Señor, cuando se presenta a Moisés, dile, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir esto? Dios, hablándole a Moisés, le está hablando de su autoexistencia y de su independencia. Como dijimos, Dios está fuera del tiempo que nosotros conocemos. Él es eterno. Dios existe en la eternidad y más allá del tiempo y de las limitaciones que el hombre que conoce o que nosotros podemos percibir. Dios existe por sí mismo y no depende de nadie, de absolutamente de nadie, ni de nada. En cambio, nosotros somos seres completamente dependientes. ¿Qué pasa, amado, con esto que dicen ahora del calentamiento global, los cambios climáticos? ¿Qué pasa si la temperatura llega a extremos que no la podamos soportar? ¿Qué pasa si en un momento determinado se nos corta el oxígeno? ¿Qué pasa si dejamos de comer?
¿Te das cuenta que somos dependientes? Pero a veces el hombre se cree autosuficiente y cree que por sus fuerzas, que por su forma de ser, por sus conocimientos, por sus capacidades. Pero no, Dios te dice, yo habito con el humilde, yo habito con el quebrantado, yo habito con aquel que reconoce la necesidad. Eso nos dice la Escritura. En resumen de esta parte, el Señor es autoexistente, no necesita de nadie ni de nada. Él existe por sí mismo. El Señor no está sujeto a tiempo como nosotros. Él está por encima y más allá de la esfera del tiempo. Dios ve todo, el pasado y el futuro, desde la eternidad. Él está ahí en la eternidad y Él ve tu pasado, ve tu presente y ve tu futuro y mi futuro. Las Escrituras revelan que Dios vive fuera de los tiempos, de los límites del tiempo, como nosotros les conocemos acá en la tierra. Aún más, nuestro destino fue planeado antes del principio de los tiempos. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Llamamiento santo tiene que ver con apartarte para Él. No conforme a nuestras obras. La salvación no es por obra, amado. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira este versículo, todo lo que dice acá. En primer lugar dice que Él nos llamó con un llamamiento santo. Si tú has sido llamado por Dios, si yo he sido llamado por Dios, el llamado dice que es un llamamiento santo. Significa que Él te aparta para Él. Y dice, no conforme a nuestras obras. No por lo que yo haya hecho, no porque tú hayas sido bueno o porque haya hecho muchas cosas. No, no es por obra. Dice, sino según el propósito suyo. Él te llamó de acuerdo a su propósito. Pero a veces queremos cambiar esto y queremos usar a Dios para nuestros propósitos. Pero acá nos está diciendo, no, que Él nos llamó para sus propósitos. Y dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya habíamos sido marcados por el Señor. Ya habíamos sido a algo. Dios había puesto una marca en nuestro corazón para apartarnos, como dice la Escritura ahí, desde el vientre de nuestra madre. Entonces lo que nosotros podemos ver acá, amado, podemos ver de acuerdo a esto, como dijimos, retomando la despedida o los saludos del apóstol Pablo que habla de la Trinidad ahí. Y esto es tan importante porque Pablo cierra este capítulo 13 del libro 2 de Corintios, el último capítulo, haciendo mención a la Trinidad. Pero si nosotros nos vamos al primer libro de la Biblia, y en Génesis, nosotros también podemos ver a la Trinidad actuando. Mira ahí, dice la Escritura en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Dios que mencionado en el principio es Elohim. Y Elohim en el plural significa dioses. Algunos dicen que aquí ya se ve actuando a la eternidad, porque Elohim representa plural. No sé si te ha pasado en alguna oportunidad que te has preguntado que en algunas partes de la Biblia aparece Jesús como creador y en otras partes aparece el Padre como creador. Mira lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una conexión de Dios con el Hijo creando todas las cosas. Y aquí podemos volver a este principio Elohim, porque en Génesis 1:20 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. También podemos ver en Hebreos 3:4, dice, porque todas las cosas fueron construidas por alguien, pero el que construyó todo es Elohim. Eso dice la Biblia Kadosh. Llamando aquí, cuando hablamos de Elohim, hablamos de Dios Padre y también hablamos del Hijo. En Génesis 3:22 dijo, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de ¿quién? De nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué nos está diciendo acá, amado? Que el Padre
y el Hijo trabajan juntos. El Padre y el Hijo trabajan juntos. Y ahora veamos al tercer integrante. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Cuando hablamos de movía, tiene la implicación de aletear, de sacudirse, a eso tiene que ver. Y esta es la primera mención que se hace del Espíritu de Dios en la Biblia, que en el Nuevo Testamento lógicamente se le habla del Espíritu Santo. El Salmo 104:30 dice así: cuando tú escondes tu rostro, ellos se espantan. Si retraes su aliento, ellos perecen y regresan a su polvo. Lo que hablábamos, que el hombre depende de Dios. ¿Qué pasa? Dice, cuando en el fondo Dios da vuelta su cara, el hombre se asusta. Cuando tú quieres buscar al Señor y no hay respuesta y está ahí y no encuentras esa paz, esa tranquilidad en el Señor, te asustas, ¿cierto? Y dice, y si retraes su aliento, ellos perecen y regresan al polvo. Muere. Sencillamente, porque aliento también lo vimos como soplo, ¿cierto? Como espíritu. Y dice, y tú envías tu ruaj, el espíritu, ellos son creados y renueva la faz de la tierra. Y ahí vemos el poder del Espíritu de Dios. Ahí vemos la presencia de Dios actuando. El Espíritu Santo viene sobre el hombre y le da vida. Recuerda que el sello del hombre es el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, el cual acredita que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos y cuando viene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, nos da vida y dice, somos creados y renueva la faz de la tierra. Entonces vemos que también al Espíritu Santo trabajando en la obra creadora. Envías tu Espíritu y son creados. Entonces, de acuerdo a esto, así como al comienzo de la creación, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo actuaban juntos, así también el apóstol Pablo motiva, ¿cierto?, a los corintios a que tengan relación con el Espíritu Santo, a que tengan relación con el Padre, a que tengan relación con el Hijo. Ahora, ¿cómo nosotros, amados, podemos continuar con este consejo que el apóstol Pablo nos da? Yo creo que la pregunta clave acá, ¿deseas mejorar tu relación con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo? ¿Deseas mejorar tu vida espiritual? Y para esto deseo compartir unos tips que me dio el Señor y creo que te pueden ayudar. Estos tips te pueden ayudar en las oraciones, en las mañanas, pueden ayudarte en una búsqueda, en una intimidad. Y me gustaría que lo que te voy a mencionar a continuación, tú pudieras ponerlo en práctica. Yo lo estoy haciendo hace un tiempo y ha sido muy provechoso, ha sido muy bueno. Son cosas simples y no te estoy hablando de la oración modelo que dejó el Señor, sino te estoy hablando de ciertos pasos, ciertos tips para buscar en el Señor, para entrar en su presencia. Y ahí voy a enumerar 10 puntos y espero que te puedan servir. Número 1, decídete apartarte un momento para estar a solas con Dios. Decídete apartarte un momento para estar a solas con Dios. Crea un lugar, crea una instancia, cada día de tu vida si puedes, para estar a solas con Dios. Guarda todas las peticiones que quieras llevar. Solamente apártate. Lo puedes ver como algo fácil, pero no es fácil porque a veces andamos corriendo. Todo lo hacemos rápido. Nos levantamos justo a la hora para ir a trabajar, a cumplir las tareas, estudiar, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de decidirte apartar un tiempo, significa que probablemente vas a tener que quitarle tiempo a tu sueño. Significa que te vas a tener que quizás levantarte media hora antes, 40 minutos antes, no sé. Y significa que vas a tener que tener un lugar en el cual tú dices, aquí yo estoy tranquilo, aquí no escucho celular, aquí nadie me saca de este lugar. Eso es apartarte. Punto 2. Estar en silencio por un momento delante de Él. Estar en silencio por un momento delante de Él.
Si es posible, coloca una melodía de fondo, sin letra. Pero es importante, amado, que decidas estar en silencio delante de Él. ¿Sabes que justamente el otro día, hablando con un hermano en la iglesia, él pasó una situación muy complicada en su salud? Y cuando estaba siendo atendido por los profesionales, de repente tenía momentos que se iba y volvía. Y en uno de esos momentos Dios le dijo: yo trabajo en el silencio. Qué importante, amado, estar en silencio delante de la presencia del Señor. Estar en silencio delante de la presencia de Dios es una forma de prepararnos para encontrarnos con Él. Mira lo que dice el Salmo 37, versículo 7. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, dice, con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí, ¿qué le está diciendo? Está diciendo el salmista: no importa lo que pase a mi alrededor. No importa que le esté yendo bien, y aunque sea incorrecto. No importa. Pero aquí apliquémoslo a nuestra vida. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Quién en este momento te está preocupando? ¿Quién en este momento te roba la tranquilidad? Y dice el Señor: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él, paciente, tranquilo. Ahora, si te distrae, comienza de nuevo, porque puede pasar que estás en el silencio, sientes un ruido, algo, o te llaman. No, vuelve a retomar ese momento. Ahora, este silencio debe ser un silencio consciente, no que tus pensamientos divaguen por cualquier parte. Tampoco se trata de dejar la mente en blanco. Debes estar enfocado en ese momento en lo que estás haciendo. Número 3, háblale a tu alma para que se sujete al Creador. Para que las palabras que comienzan a salir de tu boca vengan de tu alma. ¿Se acuerdan que el salmista le hablaba al alma? Lo puedes encontrar en el canal. Este es un salmo que hablamos, el Salmo 62. Aquí en este caso particular, versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Te lo repito: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Le está hablando al alma. Permite que el alma, amado, lo primero, ten una comunicación con tu alma. Habla con tu ser interior, habla con tu alma y dile. Mira, la Biblia interlineal dice este mismo versículo: alma mía, espera en silencio. Dios es solo mi esperanza. Número 4. Comienza a expresarte delante de Dios en completa libertad. Si deseas llorar, llora. Gime, como tú quieras, lo que sientas en ese momento. La misma Escritura nos dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Suspira delante de su presencia, pero no lo haga forzado. Porque cuando viene esta presencia sobre nosotros, ¿sí?, habita en nosotros, pero cuando viene sobre nosotros, algo comienza a acontecer. Número 5. En ese momento, comienza a pedirle a Dios que te muestre tu actuar. Hay una canción que me gusta de Jesús Adrián Romero que dice: Señor, ¿y tú cómo me ves? Pregúntale al Señor: Señor, ¿cómo me ves? El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué importante esto. Qué importante pedirle a Dios que nos muestre nuestro actuar. Muchas veces, a nuestro parecer, están las cosas bien. Pero, al parecer de Dios, ¿será así? Muchas veces pensamos que ciertas cosas las hacemos bien, pero al parecer de Dios, ¿será así? Entonces es importante esto. Número 6. Pídele a Dios por algo que desees cambiar para mejorar tu relación con Él. Ya que Dios te mostró, te dijo: esto hay que hacer algo. Ahora dile: Señor, dime qué debo cambiar para mejorar mi relación con usted. Número 7.
Comienza a agradecer a Dios. Recuerda una o dos cosas sencillas que Dios ha hecho por ti. Puede ser del día anterior. El ideal es que estas cosas no se repitan. Cosas del diario vivir. Señor, gracias porque hoy día tuve agua para bañarme. Gracias, Señor, porque hubo alimento en mi mesa. Gracias, Señor, porque puedo estar con mis seres queridos. Gracias, Señor, porque me permites ver otro día. Gracias, Señor, porque puedo leer la Escritura. Gracias, Señor, porque he sido tocado por usted. Cosas sencillas que tú le puedas decir. Dios le complace nuestra gratitud. Número 8. Habla con Dios como con la persona más cercana, lógicamente manteniendo el debido respeto. Cuéntale tus sueños, cuéntale tus planes, cuéntale tu anhelo, cuéntale lo que deseas hacer. Como ese amigo cercano. ¿No te gusta conversar con Dios? Conversa con Él. Habla con Él. En el diario vivir, dile, Señor, esto quiero, esto deseo, ¿qué le parece? Y número 9, recién ahora. Pon delante de Dios en oración tu familia, esposa, hijos, padre, hermano, la congregación, ¿cierto? Etcétera. Y todas las peticiones que vengan. A mí personalmente me gusta terminar este periodo leyendo un salmo. Así que te motivo en esta mañana que ojalá Dios te pueda hablar a través de estos puntos que te acabo de mencionar y puedas interiorizarlos en ti. Quizás no los vas a hacer de la misma forma, ¿no? Pero que te ayuden. Porque el llamado para este año, ¿cuál es? Mejoremos nuestra relación con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tengamos una comunión, una koinonía, ese compañerismo, esa cercanía. Dice la Escritura que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y dice celosamente, ¿sabes qué significa? Que no te quiere compartir con nadie. Ese es el mensaje en este día. Y ya antes de terminar, deseo realizar un llamado. En primer lugar, a todos aquellos que aún no son parte del pueblo de Dios, a todos aquellos que Dios no ha venido a hacer morada en sus vidas. Cuando el Señor Jesús dijo, arrepentíos y convertíos. Y Dios está haciendo ese llamado en esta mañana, a arrepentirte y a convertirte. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Recuerda, el Señor habita con el humilde y con el quebrantado. Si tú eres uno de esos, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que no puedo caminar solo, que dependo de usted. Y le pido que en este día usted me pueda ayudar, Señor, a abrir mi entendimiento, conocer y reconocer mi necesidad de usted. Le pido perdón por todos mis pecados y le recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro en esta mañana para que el bendito Espíritu Santo venga, toque, proteja a todos aquellos que harán o hicieron esta oración. Que la Trinidad abunde en plenitud en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y iglesia, te motivo una vez más, apartarte para estar con el Señor. Guarda silencio en su presencia. Háblale a tu alma. Ten una conversación con ella. Comienza a expresarte delante del Señor libre, no guardando apariencias. Dios nos conoce, Dios conoce, dice la palabra, antes que salga, que esté en nuestra boca, Él ya la conoce, Él sabe todo nuestro ser. Pidámosle a Dios día a día, Señor, ¿qué debo mejorar? ¿Qué debo cambiar? Y comienza a agradecerle al Señor. No esperes solamente agradecerle por grandes cosas. Agradécele por pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas formarán esas grandes cosas
y habla con Dios como una persona cercana, con respeto, pero una persona cercana. Y por último, presenta tus peticiones de oración. Y ahora déjame orar. Padre, oro por tu iglesia, por tu remanente, por tu pueblo, por tu heredad. Le pido, Señor, que el bendito Espíritu Santo de Dios en este día pueda traer, Dios mío, revelación. Y que nos hable, Señor, a cada uno de nosotros la necesidad que tenemos de usted. Pero que no nos quedemos solamente en un sentimiento, que no nos quedemos en un deseo, sino que actuemos y vamos más allá. Que si tenemos que romper cosas en nuestras vidas personales, apartar cosas en nuestras vidas personales, renunciar a cosas en nuestras vidas personales, por tenerlo más cerca a usted, que así sea, mi Señor. Le pido en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos ayude, que nos dé la valentía, que nos haga tomar decisiones para que en este año podamos mejorar nuestra relación y nuestra comunión con usted, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana.